¿Qué tal? Bendiciones a todos. Sean bienvenidos a esta su sección ya tan gustada, Roe, necesito un consejo. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y pues hermanos, estamos aquí por la necesidad que hay. Tantas personas nos han escrito solicitándonos una orientación, una opinión, un consejo. Y si tú tienes la necesidad de algo, quieres preguntarnos algo, quieres que te aconsejemos en algo, pues puedes hacerlo en el correo que a continuación está apareciendo aquí en la pantalla. Escríbeme en ese correo y detállame cuál es tu caso. Si tú me das la autorización de poder leerlo en la transmisión, nos ayudas mucho porque así tu consejo puede ser el consejo de 100, 200, 300 personas que están pasando por una situación igual o muy similar a la tuya. Pero también si tú quieres que te lo demos en privado, pues lo haremos en privado. También si usted necesita una oración, una consejería porque quieres detallar tu caso y quieres platicar conmigo, quieres ministrarte conmigo, pues puedes escribirme en el WhatsApp que está aquí en la descripción de la pantalla y entonces ahí llegaremos a fijar un día y una hora para hacer una llamada o una videollamada y pues así poder darles a ustedes la atención. Hay personas que me han llamado incluso de otros países, así que si usted tiene la necesidad, pues escríbenos en el WhatsApp que está en la descripción y ahí te vamos a responder. Y bueno, pues estamos aquí ya listos para responder algunas preguntas, pero antes de eso quiero suplicarles a todos que para que nos apoyes en este canal y sigamos subiendo más material, te suplicamos que nos regales un me gusta, un like. No te cuesta nada, no tienes que invertir dinero, no es nada trabajoso, solamente con tu dedo vas a apachar el dedito arriba y también te pedimos que te suscribas al canal. Las estadísticas dicen que de 100 personas que nos ven, solo 20 están suscritas, los 80 solo están mirándonos, pero no están suscritos al canal y queremos que te suscribas. Suscríbete, es gratuita, la suscripción no cuesta nada. Y también dale clic a la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un video te avise. Queremos decirles que ya estamos trabajando en más cosas, en más alabanzas, para que pronto ustedes puedan tener, ¿ok? Bueno, pues vámonos a las preguntas que la gente ha hecho y vamos a darles el consejo. Quiero aclarar una cosa. El consejo que yo doy, no estoy diciendo que así es generalmente, es un consejo según lo que yo opino. Un consejo según lo que yo he estudiado, según la trayectoria que yo he llevado, según mi opinión. Si usted va a una congregación y tiene a su líder, a su pastor, a su roe, a su maestro, a su moré, por supuesto que yo le pido que se sujete a lo que su moré le dice. El consejo más correcto es el que su maestro, su moré o el líder que de la agrupación, la quejilá, donde usted asiste, le dé. Por favor, yo estoy aquí dando un consejo, pero usted sujétese al consejo que en su congregación le den, ¿ok? Bueno, vámonos con el primer consejo. Muy bien, pues este caso nos lo manda una hermana, la hermana María de la Cruz, y nos da el permiso de poder leer su carta en la transmisión. Vamos a escuchar su caso. Dice: amado pastor, soy la hermana María de la Cruz y deseo mucho que me aconseje. Tengo una hija que está poseída por demonios y ya van muchas veces que tiene episodios de ataque demoníaco. Se cae al suelo y grita muy feo. Ya vinieron varios hermanos a la casa a orar por ella, pero no logra ser liberada. Para colmo, mi esposo y yo estamos teniendo problemas y yo siento que pronto nos vamos a separar. La situación con mi hija es terrible, que ya no sé a dónde ir ni cómo buscar ayuda. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo llevar a mi hija? Yo no vivo en México, sino le acercaría donde usted está. ¿Cómo puedo orar por ella para que sea liberada? Ok, pues vamos a responder esta pregunta, querida hermana María de la Cruz. Hay muchos puntitos importantes y detallitos en la carta que me mandas que me están dejando ver muchas cosas. Y también ya he atendido este tipo de casos y en base a la experiencia de lo que yo he atendido, ahorita te voy a decir qué noto yo
y que muy posible pueda estar pasando con tu hija. La primera pregunta que te quiero hacer, hermana María, es: ¿quién te dijo? ¿Quién te aseguró? ¿Quién certificó? ¿Quién declaró que tu hija está endemoniada? O sea, ¿por qué tan segura me dices mi hija está endemoniada? Mi hija está poseída por demonios. ¿Cómo lo sabes? ¿En base a un juicio tuyo? ¿En base a lo que tú estás viendo? ¿En base a lo que los hermanitos que fueron a tu casa dijeron o opinaron? ¿En base a lo que un pastor? ¿Quién te dijo, hermana? Quiero que me digas quién diagnosticó esto y quién declaró a tu hija como una endemoniada o una poseída por demonios. Porque esto es delicado. Porque lo que tú me estás diciendo es como si tú me dijeras que una persona tiene cáncer nomás porque tú la viste con ciertos síntomas ahí en la casa. Tú no eres médico. Las visitas o los amigos que están ahí no son médicos. No pueden asegurar que ella tiene cáncer o cualquier otra enfermedad. Lo tendría que declarar un médico después de hacerle varios estudios. Entonces yo te quiero pedir que esperes tantito. No hables de tu hija como que ya está en una posesión demoníaca, porque no estoy yo seguro de eso. Y no creo que tampoco tú lo estés. Yo me imagino que algunos hermanos han de haber ido a orar por ella y al ver los episodios que ella ha manifestado, ellos dicen que está endemoniada. Pero bueno, vamos a tomar las cosas con responsabilidad, madurez y con ética, ¿ok? No se le puede decir a una persona así nomás que está endemoniada. Eso no es ético. Lo primero que tienes que hacer, hermana María de la Cruz, es que tienes que llevar a tu hija a algún centro médico para descartar que lo que ella tenga sea un mal mental. Fíjate, un daño mental. A veces se confunde mucho las manifestaciones de una persona enferma mentalmente con una posesión demoníaca. No es lo mismo, ¿eh? Hay personas que tienen daños mentales porque el cerebro, híjole, cuando el cerebro es afectado, es dañado y hay circuitos que se estropean, hay ciertas, ¿cómo te podré decir? La dopamina que está en el cerebro, empieza a haber una irregularidad con ella, empieza a afectar el cerebro y la mente se empieza a afectar y se empiezan a ver ciertas cosas, pero no es posesión. Porque si fuera posesión, no se podría controlar con una pastilla. Y yo he visto muchas personas que manifiestan ese tipo de ataques, ese tipo de manifestaciones que dan terror. Pero cuando les dan el tratamiento, una pastillita, ¿qué crees? Se incorporan a la sociedad y vuelven a sus 5 sentidos. Dejan de escuchar esas voces, dejan de imaginar cosas que ven, dejan de tener ese tipo de episodios con una pastilla. Yo te diría, si son demonios, ¿por qué los demonios van a huir o van a controlarse con una pastilla? Efectivamente, hay personas que están poseídas por demonios, sí. Hay muchas puertas que se abren para que la gente quede poseída, quede endemoniada, quede endiablada. Son diferentes puntos, ¿eh? No es lo mismo un endemoniado a un endiablado, a uno que tiene influencia demoníaca, a un poseído. Son cosas muy diferentes. Pero lo primero que yo necesito es que tú estés segura, María de la Cruz, que tu hija no está pasando por un daño mental. Oiga, pastor, ¿y qué? ¿Eso no son demonios? No. Tenemos que ser éticos. No seamos como ese tipo de creyentes, ese tipo de hermanitos que para ellos hasta que te duela la cabeza ya lo catalogan como un demonio. Que si te duele el estómago ya lo catalogan como un demonio de retortijón. Que si estornudas ya es un demonio que te está haciendo ahí algo en la nariz. Hay muchos hermanos que en su falta de profesionalismo, en su falta de ética, todo lo catalogan por demonios, son místicos, andan viendo demonios hasta en la sopa de letras. No hay que ser así. Hay un mundo espiritual claro, un mundo espiritual que es real y que nos odia y que quiere destruir, pero tampoco seamos extremistas de catalogar que todo es demonio. Bueno, yo necesito que primero lleves a tu hija, la acerques a un lugar donde puedan examinarle la cabeza.
Porque yo te voy a decir, el año pasado yo estuve al lado de una persona que estuvo sufriendo de este tipo de cosas. Y estuve muy cerca, incluso yo era quien le llevaba a los hospitales. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Yo también era ignorante del tema, pero ahora no lo soy porque estuve ahí. Y yo me di cuenta cómo un montón de personas sufren, pero así, cientos de jóvenes y señoritas, mujeres, grandes, varones, en las clínicas con problemas mentales. Y también vi cómo gracias al Eterno la ciencia ha avanzado. Antes no era así, antes existían los famosos manicomios, ya no existen gracias al Eterno, porque ya la ciencia avanzó y ya se encontró un medicamento muy bueno para controlar a estas personas. Y pude ver cómo la persona que llevábamos iba en un cuadro terrible, que oía voces horribles, que le daban órdenes, que lo atormentaban. Y no solo oía, veía, miraba. Y lo que nos dijeron los doctores es que no se imagina él eso, él realmente lo ve. Aunque no está ahí, su cerebro le está jugando eso porque hay un exceso y un descontrol de dopamina en el cerebro. Haga de cuenta como si usted agarrara un frasco de agua y lo agitara y toda el agua está agitada y vamos a suponer que adentro tuviéramos, no sé, algo adentro. Lo agitamos y todo revolotea así, todo está dando vueltas. Así es el cerebro de esas personas. La dopamina está dando tantas vueltas que es una confusión mental. ¿Y esto a qué se debe? Pues esto se debe a muchas cosas. Puede ser, nos decían que puede ser que el muchacho sufrió un golpe a la edad de muy joven, se desencadenó por una fuerte impresión o porque fue hijo de padres ya de una edad muy avanzada o por muchas cosas, por drogas también se desencadena esto en la cabeza. Los circuitos se estropean, hay desórdenes mentales, pero que gracias al Eterno ya hay medicamentos para controlar eso. Esta persona que estuvimos llevando, pues fue sometida, la dejamos ahí una semana para que la ayudaran y a la semana fuimos a recogerla y la persona salió ya en sus 5 sentidos y hasta este momento se mantiene estable, se ha incorporado a la sociedad, está trabajando bien todo porque está tomando su pastillita. Entonces imagínate que si él era de una congregación lo hubieran declarado endemoniado y lo hubieran declarado y pobre, lo hubieran sometido a situaciones terribles. Entonces primeramente yo necesito que tú veas a tu hija por amor a ella. No nada más así místicamente digas, está endemoniada, pastor, porque los hermanos vinieron y la vieron tirada en el piso, sacando espuma por la boca y pataleando, y entonces ya dijeron que está endemoniada. ¿Y cómo la están ayudando? Solamente con gritos, porque esa es la forma en cómo se liberan a muchos endemoniados que yo he mirado. Les hacen un círculo y empiezan a gritonearles en la cara y empiezan a manifestarles un montón de cosas. ¿Cómo no quieren que la persona se altere y empiece a gritar y a manotear y a pegar? Si 10 personas le están gritando al oído la sangre de Cristo y luego le gritan te chorreo aceite y luego he visto que otros le dicen con lazos te chicoteo y empiezan a decirle un montón de cosas a la pobre persona, la alteran y hacen que entre en un cuadro de histeria. Bueno, pero hay algo interesante en tu carta. Tu carta dice que tú y tu esposo están teniendo problemas, que es muy posible hasta que te separes de él. Te voy a contar una experiencia que yo viví hace unos años muy parecida a la que tú me estás contando y puede ser que esté ocurriendo lo mismo. Porque a veces nosotros damos por hecho que un joven o una señorita está poseído, está endemoniado y muchas veces no lo está. Se tiene que tener mucho discernimiento, ser muy observador, ser muy profesional, muy ético para poder ver si realmente esa persona está poseída y te voy a contar la experiencia que yo viví. Hace ya muchos años, cuando unos 10 años posiblemente, 5 años, 7 años, no recuerdo bien, se presentó un cuadro igual con una señorita que estábamos en la congregación adorando y de repente entraba en esa situación de endemoniamiento o poseída por el diablo. Y empezaba
a manifestarse ahí una convulsión en el piso y empezaba a gritar y a manotearles a todos y gritaba bien feo, como que aullaba y pataloneaba, y entonces el culto se paraba en ese momento, la reunión se paraba, la alabanza se acababa, toda la gente con un terror corrían de un lado para otro y el pastor decía: a ver, vénganse todos, vamos a hacerle bolita para reprenderle los demonios, y empezábamos, hermano, a gritonearle todos y fuera y esto y que el poder, y un hermano abría la Biblia y se la ponía en la cara y otro hermano agarraba que el chicote espiritual y que la espada de fuego y la quemaba, y otro hermano agarraba que la sangre de Cristo y se la hasta así con una jeringa se la inyectaba. Mire todas las tonterías que hace uno, y digo tonterías porque no está en la Biblia, porque nunca lo hizo Yahshua. Yahshua jamás hizo eso. Otros le daban a beber tragos de aceite que para que la unción le entrara por dentro, lo que le provocaban es que esa muchacha vomitaba, y decían ellos: ya está vomitando a los demonios, miren, hasta verde salió el vómito porque de seguro es un demonio fuerte. Fíjese todas las tonterías que le hacían a la pobre muchacha. Bueno, esto pasaba 2-3 horas. Duraba todo eso y la muchacha ya desguanzada, ya cansada, volvía en sí. ¿Y qué pasaba? Que los papás de la chica, que por cierto, los papás estaban en muchos problemas y se querían divorciar. Lo que pasaba es que al ver esta situación, los papás de esta muchacha se agarraban de la mano, se abrazaban y venían donde su hija y lloraban con ella y decían: no, mi hija no. Y había ahí como una unión bonita, ¿no? Y la hija lloraba y el papá cargaba a su hija y se la llevaba a su casa. Pero ¿qué pasaba? Que solo ocurrían 2-3 días y otra vez al culto siguiente volvía a pasar. Ya hasta nos habíamos acostumbrado a que cada culto iba a pasar lo mismo. Hasta que en una ocasión, hermano, yo me harté de lo que estaba yo viendo, porque soy muy observador. Y entonces yo empecé a notar que algo raro ocurría ahí. Dije: no es posible que tanta reprendida y le echan fuera esto y le echan el aceite y que esto y que el otro, y la muchacha nomás pasan 2-3 horas, vuelve en sí, se va a su casa y es un cuento de no acabar. Dije: no, aquí está pasando algo raro, esto no es normal. Me empecé a dar cuenta que esta muchacha estaba actuando, que no era cierto lo que ella hacía. Y además me di cuenta que la forma en cómo los hermanos liberaban era una reverenda tontería. Un montón de gritos que lo que hacían era que ella entrara en histeria, por tanto grito que le daban al oído. Por tanto a gente rodeándola, ya nomás no la golpeaban porque de plano, pero sí le golpeaban con gritos y le atacaban con armas espirituales y le decían y algo horrible. Entonces en ese momento, cuando empecé yo a ver que empezaron a reprenderle los demonios porque se estaba manifestando, se estaba convulsionando y estaba tirada en el suelo, yo recuerdo que me acerqué y le dije a los que estaban ahí: hermanos, ya, ¿no? Ya, basta. Basta de tanta gritoneada. Hasta yo ya estoy histérico y harto de tanto grito. Les voy a pedir un favor. ¿Pueden salirse todos? Déjenme con ella. Yo voy a ministrarle. En ese momento se salieron los hermanos como diciendo: ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Pobrecito, se va a quedar solo con la endemoniada, a ver si no le pega. Cuando se salieron todos y cerramos la puerta, yo me agaché a ella y le dije al oído: mira, hermana, ya basta. Todo esto que estás haciendo no es cierto. Tú no estás endemoniada. Tú estás pensando y te la crees, entras en personaje y hasta... pues entras tanto en personaje que de verdad actúas muy bien. Te sale muy bien la espuma por la boca. Aúllas muy bien, pero no es cierto lo que estás haciendo. No estás endemoniada. Esto que haces lo haces porque tienes una gran necesidad de atención. Esto lo haces porque cuando haces esto la reunión se acaba y el centro de la atención del lugar eres tú. Todos estamos rodeándote. Y entonces tú lo estás haciendo por llamar la atención de nosotros.
Tú necesitas amor, tú necesitas atención. Y en ese momento ella solo se quedaba escuchándome porque se supo que la habíamos descubierto, o la había yo descubierto. Y le empecé a decir, no necesitas hacer esto para atraer la atención, que no te das cuenta que puedes estar atrayendo verdaderos demonios que te pueden afectar y te pueden quitar la vida. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tienes que recurrir a esto para hacer que tus padres vengan? Y entonces la muchacha ya no aguantó más y empezó a llorar. Empezó a llorar y a llorar, abrió los ojos y me vio y se incorporó y se sentó en la silla y me dijo, perdóname, es que siento tan bonito cuando todos los hermanos me rodean. Y siento tan bonito cuando el hermano de allá me abraza y el otro me abraza y me llaman por teléfono que cómo estoy. Siento tan bonito que todos me den amor cuando hago esto, porque si no hago esto nadie me toma en cuenta. Y algo que me dijo, y además mis papás, es la única forma de verlos juntos. Ellos se están separando, ellos ya se quieren divorciar, pero cuando pasa esto, yo los veo como los dos se unen y vienen conmigo. Mi papá me abraza, mi mamá me abraza, y yo veo cómo llegan a la casa, ya no pelean, sino que están viéndome, están conmigo, se quedan a dormir conmigo en la cama. Me gusta tanto verlos juntos. Entonces, fíjense cómo esta muchacha hacía toda esa actuación con tal de ver a los hermanos rodeándola y a sus papás juntos. Entonces yo creo que 2, 3, 4 días volví a la situación y ella tenía que recurrir otra vez a lo mismo. Cuando me empezó a contar su caso, empecé a llorar y a ministrarle y le empecé a decir, tú tienes que ser libre de este dolor. Tú tienes que soltar esos traumas, esa falta de amor, esa falta de atención. El Eterno te ama. Y vamos a orar por tus padres, pero esta no es la manera. Ella empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Te digo algo. Eso verdaderamente era la liberación que ella necesitaba. No de demonios. Necesitaba una liberación al alma. Fíjense, tantas personas en las congregaciones se ponen a echar fuera demonios y a liberarlos de disque demonios, pero lo que esa gente necesita es una liberación a sus sentimientos, a almas que están heridas, lisiadas, golpeadas. Bueno, a la hora siguiente abrí la puerta y los hermanos entraron así como viendo si no me había golpeado, buscándola a ella, y la vieron ahí sentada, y de repente me dice uno de ellos, ¿ya fue libre? Ya, pero ¿a qué horas aulló? No escuchamos. Pues porque así no es la liberación. Ella fue libre de su corazón, de su alma, de sus penas. Entonces, hermanos, esa experiencia que yo viví me enseña que no todos los jóvenes o señoritas que están endemoniados realmente están. Puede ser que están recurriendo a esa estrategia para llamar la atención, porque es la única manera en que los papás están al pendiente de ellos. Hermana María de la Cruz, tienes número 1 que acercar a tu hija a un lugar donde descarten que el problema que ella tenga sea mental, sea esquizofrenia posiblemente, o algún mal que con un aparato que le ponen en la cabeza pueden mirar los circuitos de la cabeza y pueden ver si, se me fue ahorita el nombre, pueden ver si es que ella no está afectada. Pero no te espantes, tu hija no está loca. Esto es algo que tenemos que quitar de nuestra boca, el declarar a esas personas locas. No están locas, simplemente están enfermos, como muchos de nosotros hemos estado enfermos. De repente nos duele una pierna, de repente nos duele algo, de repente algunos de ustedes, hermano, padecen de algún aguijón. ¿Y a poco les da pena? No, pues hay hermanos que de repente padecen de algo, del ácido úrico, padecen de la diabetes, padecen de la artritis, padecen de algo, una vista, pues casi no vemos bien. Y así como tenemos ese tipo de averías en el cuerpo, pues hay otras personas que tienen averías en el cerebro, y no es para que les digamos locos o endemoniados, simplemente están enfermos de esa área.
Y tú y yo cuando estamos enfermos de una muela vamos al doctor para que nos la saque, nos la cure. Cuando estamos enfermos de algún dolorcito por acá del estómago vamos para que nos den algo. ¿Por qué no llevar a una persona que tiene una avería en los circuitos, en la dopamina, en el cerebro, pues en la mente? Lo que pasa es que nosotros a veces, hermano, hemos ignorantemente catalogado de satánicos y hemos reprobado el trabajo de los psicólogos, psiquiatras y ese tipo de doctores. Y está mal porque entre nuestras congregaciones hay muchos jóvenes que están estudiando para psicólogos, para psiquiatras, para personas de eso. Entonces, ¿qué son hermanos que son satánicos? No. No seamos ignorantes, no cataloguemos que todos los médicos que estudian esa rama son satánicos, no. Son personas que estudian enfermedades de la mente, enfermedades del cerebro, comportamientos. Y de verdad que yo agradezco al Eterno por esas personas y por esas instituciones, porque yo miraba cientos de personas ahí en esos lugares que de verdad, hermano, el solo entrar y ver cuánta gente está afectada de su cabeza, algunos haciéndose del baño, otros gritando horriblemente, otros corriendo. Yo dije, Padre, los que atienden aquí tienen que tener vocación y amor para esto. Y yo no puedo decirles que son gente del enemigo, al contrario, doy gracias porque el enfermito que nosotros llevamos salió y hasta este momento se mantiene bien, estable por el medicamento que se le dio. Entonces agradecemos al Eterno porque es a través de ese medio que Él se mantiene bien. Pero muchos hermanos ya hace un año le decían que Él estaba endemoniado, ya le decían que eran demonios. Y sí, hay demonios, pero no generalicemos, no son todos los casos. Por eso yo necesito, María de la Cruz, que tú verifiques y que tú lleves a tu hija para que descarten. Si llevas a tu hija y en esa institución a la que la lleves te dicen que tu hija no tiene nada, que la radiografía de su cabeza sale todo bien en orden, entonces nos vamos a dar cuenta que efectivamente tu hija tiene un daño espiritual. Y entonces se ataca la situación de una manera espiritual. Pero tienes que buscar una congregación que te apoye de una manera correcta. Primero, antes de estar gritoneándole, fuera, sale, reprendemos, tienen que ministrarle el alma. Porque los espíritus inmundos no solo salen por gritonearles, ellos se agarran, se anclan al alma de las personas cuando le abrieron puertas, cuando hay un desorden interno en el alma. Entonces hay que arreglar el alma para que esos espíritus no tengan de dónde agarrarse y se vayan. ¿Ok? Entonces, pero vamos descartando. Pero importante porque en tu carta me dices que también tu hermana estás en problemas con tu esposo y te quieres divorciar y se van a separar muy posiblemente. ¿No será que tu hija está en lo mismo? ¿No será que tu hija está mostrando esos cuadros como de poseída, endemoniada, porque está queriendo llamar tu atención y la atención de tu esposo? La atención de un novio, la atención de una persona, la atención de los familiares. Yo hablé con esa señorita que te cuento y me sinceré y le dije, tú estás llamando la atención porque tienes una falta de amor y tú sientes bonito cuando todos se volcan a ti. Y ella dijo, sí, cierto. Y dice, y no lo he hecho solo aquí, lo he hecho en otras iglesias porque siento muy bonito que todos vengan a mi auxilio, vengan a ayudarme. Entonces fíjate, tienes que checar que tu hija no esté haciendo eso, pero si sí tiene un daño espiritual, hay un tema que aquí en el canal yo tengo que se llama la transferencia del poder. El poder transferido, algo así. Quiero que lo escuches, hermana, porque quiero que tú te armes del poder y que tú entiendas que a nosotros se nos dio el poder para poder expulsar espíritus inmundos. Yo te diría, llévala con un buen roe, llévala. No, tú lo puedes hacer. Tú lo debes hacer, hermana. No es que haya un buen pastor, un buen roe. Si no somos exorcistas, no somos brujos. No nos promocionamos como el buen brujo. Acá el hermano de acá es bien bueno. No, todos los creyentes en Yahshua
tenemos y somos llamados a echar fuera los espíritus inmundos. Así que yo te pido que veas el video del poder transferido, te llenes y creas la transferencia que nos hicieron y tú misma ministres a tu hija. Tú misma le eches fuera los espíritus, pero también hay que saber cómo se ministra a una persona, ¿ok? Se tiene que quitar toda esa enseñanza, polvo del camino que hemos aprendido. Lo que Yeshua no hizo, nosotros tampoco no lo hagamos. Él nos dio ejemplo de cómo se ministra a una persona y es lo único que tenemos que hacer. Yeshua nunca le dio a beber aceite. Obvio, la reacción de un ser humano al beber aceite es vomitarse. Es que le vas a hacer un caos en el estómago. Obvio, se va a vomitar. No es por ningún demonio, es porque normal. Cualquier persona que le das aceite, pues lo estás purgando, ¿no? Entonces, vamos a hacer todo bíblico. Hermana, necesito que tú verifiques bien a tu hija y que descartes que ella tiene un problema mental. Y si lo tiene, no te espantes. Con esa pastilla que te cuento, el exceso de dopamina y el alboroto en su cabeza se controla. Y entonces ella deja de escuchar voces, ella deja de estar imaginando cosas y ella deja de estar con esa ansiedad y entonces ella está tranquila. Dice una persona, pero es que están drogados. Bueno, ¿y qué prefieres? ¿Que tu hijo esté atormentado con ese exceso de dopamina o que esté tranquilo? O sea, tienes que escoger, ¿no? Y pues mejor escoger que esté tranquilo, porque ese exceso de dopamina y ese tipo de visiones y de cosas que escucha, pues le pueden llevar hasta que se haga daño. Pero bueno, ese es el consejo que yo te doy. Y si quieres más detalle, escríbeme al WhatsApp. Háblame si quieres y oramos por tu hija por el WhatsApp. Pero ahí ponte de acuerdo conmigo para que podamos tener esa conversación. Vámonos al siguiente caso, hermanos. El siguiente caso nos la manda una hermana que se llama, bueno, no nos pone el nombre, dice soy anónima, pero nos da el permiso de poder leer su caso en la transmisión. Vamos a escuchar su caso. Dice, hermano Joseph, soy la hermana anónima y le quiero pedir un consejo. En la congregación a la que yo asisto, estoy siendo ministrada por mi Roe y le he confesado todas las cosas malas que hice en el pasado, de las cuales estoy muy arrepentida. Entre esas cosas le conté que hace algunos años engañé a mi esposo por algún tiempo. Y mi Roe me dijo que debo de ser sincera, honesta, y para que el Eterno me perdone, debo de ir a confesarle todo eso a mi esposo, para que también él me perdone. El problema es que mi esposo es inconverso y él no se enteró jamás de ese pecado que yo hice. Yo he estado orando por él y ya van varias veces que él acepta ir conmigo a la congregación, pero tengo temor de que qué va a pasar ahora que le cuente estas terribles cosas pasadas. Pastor, por favor dígame, ¿qué hago? ¿Le cuento o no le cuento? ¿Qué debo hacer? Ay, bendito Padre Celestial. Mire que cómo nosotros los pastores, los siervos, los líderes, con el poder que tenemos de un micrófono, de la imagen que tenemos de estar al frente y de que la gente confía en uno, podemos destruirle la vida a las personas tan fácilmente así. Con la mano en la cintura podemos cometer y hacer y desbaratar familias. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Y pastores que me ven, líderes, cuidado con lo que aconsejan. Cuidado con lo que aconsejan. Esta historia yo ya la he visto otras veces. Tuve una persona que un día llegó hacia la congregación y llegó toda morada, toda golpeada, porque también su pastor le dijo, tienes que ir a confesarle a tu esposo todo lo que has hecho. Y esa mujer fue, se armó de valor y le contó todo a su marido y al rato llegó toda golpeada, ensangrentada. El marido la dejó, la corrió. Pero el pastor en su casa muy contento porque él no recibió la zapatiza que le pusieron. Entonces esta mujer decidió venir con nosotros a la congregación y venía toda golpeada y me contó su historia. Es muy parecida a la historia de usted, hermana. Por supuesto que no, hermana. Usted no tiene que ir a contarle a su esposo esas cosas.
Esas cosas que usted cometió son cosas que se van a quedar en el pasado. Son cosas que se deben de enterrar en lo más profundo de la mar y de ahí no vuelven a salir. Dice la Escritura: no traigáis a memoria las cosas pasadas, porque he aquí yo hago cosa nueva. Y dice el nuevo pacto: el que está en Yeshua es nueva criatura, porque todas las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. No, usted encontró a un siervo que le está ministrando mal. Nosotros los siervos debemos ministrarle a las personas que cuando nos llegan a confesar sus pecados y sus faltas, la ministración es que usted suelte la culpa, que usted escupa, que usted aborte y que usted vomite la culpabilidad para que usted esté en shalom. Lo que yo veo es que este pastor, en lugar de ayudarle a que usted suelte la culpa, la está haciendo sentir culpable. Y le está diciendo: mira, hiciste eso, le engañaste a tu marido, pues ahora tienes que ir a decírselo y para que te perdone él y también para que te perdone el Eterno. O sea, el Eterno no te puede perdonar, dice él, hasta que tú no le digas a tu esposo. Y tú estás bien cargada de culpa, hermana, por eso me estás escribiendo. Y ese terror, esa culpa que ese hombre te está haciendo sentir es el terror y la culpa que te va a hacer ir a decirle todo a tu esposo. No, está siendo mal ministrada. Ese siervo que te está ministrando, con todo el respeto que me merece, tengo que decir, no está sabiendo hacer un trabajo ético. Pero pues es que como él no va a recibir la zapatiza que posiblemente te vayan a poner, la golpiza, lo que vas a perder, él va a estar en su casa tranquilo, porque para él es muy fácil nomás decirte: vete y dile todo a tu esposo, porque él pues está viendo la tele en su casa. No, hermana. Número 1, hermana anónima, tienes que soltar la culpa de lo que hiciste, porque lo hiciste. No es algo que estás haciendo ahorita. Fue parte de un pasado donde en la ignorancia cometiste errores. Yo te aseguro que también tu esposo ha hecho cosas que no te ha dicho. Pero estoy seguro, posiblemente no las está haciendo ya. Fueron pasadas. Algún desliz que por ahí tuvo, qué sé yo, pero a ti ni te incumbe andarle preguntando, porque eso fue pasado. Lo que a ti te interesa es que ya lo confesaste, como dice la Escritura: el que confiesa su pecado y 2 se aparta, alcanza misericordia. Tú ya lo confesaste y dices que desde hace años te apartaste de ese pecado. Entonces lo que tienes que ir es amar, y es ir con tu esposo y amarlo. Pídele perdón al Padre, ya lo hiciste, te pusiste a cuentas con Él, le confesaste al Padre tu culpa. Con eso es suficiente. Con eso debes de sentirte en shalom, ya no hay más culpa, las cosas viejas pasaron, lo confesado se quedó sepultado en lo profundo de la mar, como los carros del faraón, que ya no volvieron a salir de ahí. Pero aquí te está diciendo un pastor: no, ve y dile a tu esposo todo. Mira, me cuentas en tu carta que tu esposo ya ha ido a la congregación, o sea, es inconverso, pero curiosamente dices que lo has invitado 2-3 veces y ya ha ido. Eso me dice que le está interesando, eso me dice que no es tan indiferente a la congregación, eso me dice que el Padre lo está atrayendo, lo está jalando y muy pronto tu esposo quizá quede ya salvado ahí para el Eterno. Pero mira lo que vas a hacer. Lo que tú vas a hacer, mujer, si es que lo haces, es que tú vas a afectar a tu esposo con un golpazo en el alma, que te aseguro que tu esposo nunca en la vida va a volver a querer a saber de ti y menos de la congregación. Porque va a decir: hipócrita, yo no quiero nada con los hipócritas, yo no quiero nada con el Dios tuyo, yo no quiero nada contigo. A veces tú vas a pensar que, o tú quizás estás pensando que él va a decir: ay, mi amor, entonces me engañaste hace 5, hace 10 años. Ay, bueno, ya tiene mucho, no te preocupes, te quiero mucho. No, aunque ya hayan pasado años, hermana, tu esposo se va a sentir burlado, y más porque ya pasaron muchos años y nunca se lo dijiste. Entonces va a decir: me tenías como tonto, tantos años y yo aquí como menso, como tonto, hasta apenas vienes a decírmelo, ¿por qué no me lo dijiste en ese momento? Tú vas a afectar el alma de tu esposo para toda su vida, lo vas a dañar.
No sé si vaya a ocurrir lo que le ocurrió a la otra, que a la otra sí le pusieron una mega golpiza, ¿eh? No sé si tu esposo te vaya a golpear también. Porque el decirle a un esposo que lo engañaste por mucho tiempo, pues es un gran golpe. Y mira que tú puedes ocasionar una tragedia, porque no vaya a ser que te empiece a decir, ¿y con quién me engañaste? Y se te ocurre también decirle, y sale tu esposo a toda velocidad para hacerle daño a esa persona, para agarrar una pistola, un arma, para pelearse con ese sujeto. No, hermana, por favor, detente. Sé prudente, sé una persona madura, sé una persona inteligente. No hagas caso a ese mal consejo que te dio ese pastor. No vayas, no le confieses a tu esposo eso, no vas a edificar, lo vas a matar en su corazón, lo vas a herir y lo vas a dañar. Hay cosas que solo al Eterno se le confiesan y ya. ¿Por qué? Y no es que uno esté siendo deshonesto y esté uno ocultando siendo mentiroso, porque no edifican. No van a edificar a tu pareja, le van a dañar, le van a herir. Y tú dirás, pero me va a perdonar. ¿Cómo pueden garantizarte eso? Y además dice este pastor que para que el Eterno te perdone, ese hermano está mal. ¿Cómo crees que el Eterno está esperando que vayas a confesar todo para que entonces cuando el Eterno vea que ya dijiste, Él ya te perdone? El Eterno ya te perdonó desde el momento que tú trajiste tu situación y se la presentaste a Él, te confesaste con Él y te apartaste de ese pecado. Ya estás perdonada, solo que ese varón que te está ministrando te está queriendo poner en la espalda una gran carga de culpa, para que tú te sientas culpable, te sientas que no descansas hasta que no le digas a tu esposo que lo engañaste. No, hermana, no lo hagas. Mi consejo es no lo hagas, no lo hagas, y no porque estés mintiendo, es porque hay cosas que no se hacen, no se dicen. Pero el problema contigo es que yo veo que tú aquí tienes la culpa, aquí en el pecho, aquí en la cabeza, y entonces estás así todo el tiempo y te sientes mal y te sientes mal. Ese es el problema, tienes que liberarte de esa culpa. Cuando la culpa se va, tú te sientes en shalom. Tú no debes ya nada, tú estás tranquila. Ahorita tú te sientes que debes, te sientes mal, te sientes con la conciencia que te acusa, porque tienes culpa, tienes que ser liberada de la culpa. Ora al Padre y pídele al Padre que te libere de toda culpabilidad. Ya te perdonó. Hay personas que están pide y pide perdón del mismo pecado a cada rato, y chille cada rato, y perdóname y entonces del Eterno dice, ya basta, ya te perdoné la primera vez que lo dijiste, sigues insistiendo, es porque no crees que te he perdonado. Pide perdón con fe. Te apartaste de esa práctica, ya descansa en el Eterno. Estás con tu esposo te está dando la oportunidad de ir contigo a la congregación, de restaurar su matrimonio, de comenzar de nuevo una nueva vida. Y no te creas que eres la única. Hay un montón de hermanas en tu congregación que también le han fallado a sus esposos y no han dicho nada. Y también los esposos les han fallado y no han dicho nada. Y ahí están contentos. Lo bonito es que tú ya te apartaste de este pecado, lo confesaste y estás con tu esposo. Fíjate, él aceptó ir contigo varias veces. Ya lo estás ganando. No cometas el error de dañar su corazón y de afectarlo. Por favor, silencio. Y ten cuidado a quién le cuentas tus cosas. No le cuentes a todos tus cosas. Hay cosas que no se deben contar más que a personas que tengan ética, que sean profesionales y que sepan ayudarte a ser liberada de la culpa, no a que te hagan sentir culpable. Bueno, apreciada familia, vamos a dejar hasta aquí hoy esta sección. Roe necesita un consejo. Si ustedes necesitan ahondar en lo que yo he dicho, pues escríbanme al correo, escríbanme al WhatsApp y pueden preguntarme, pueden opinar incluso, pueden dar su punto de vista. Vuelvo a repetir, los consejos que yo imparto acá son en base a mi opinión, en base a lo que yo considero. Pero cada quien tiene su propio criterio y es respetable, ¿ok? Bueno, que el Eterno los bendiga y gracias a todos aquellos que colaboran con un apoyo económico para que este trabajo se siga realizando. Gracias a aquellos que nos envían una siembra, una donación.
una aportación, diezmo, sedacá, ofrenda. Gracias a todos. Nosotros siempre elevamos eso y oramos para que el Padre les bendiga en gran manera. Si usted quiere hacerlo, en la descripción del video tenemos números para que usted pueda enviar su bendición y que podamos seguir nosotros realizando este trabajo. Que el Padre Celestial los bendiga, hermanos, y hasta la próxima, y que la paz del Eterno se quede con ustedes. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Hasta la próxima.